Y bueno, lo primero dar el agradecimiento a los organizadores por darnos la oportunidad de presentar este estudio de consumo energético en el sector residencial, que es totalmente innovador en cuanto a que es la primera vez que se realiza en España, y en algunos aspectos específicos también es innovador a nivel europeo, como iremos viendo. Bueno, la presentación va a estar básicamente dividida en 4 bloques. Uno que es el por qué hemos hecho desde IDAE este estudio, cuál ha sido el marco, después cuál ha sido la metodología del estudio, las principales conclusiones, los principales consumos segregados por sectores del sector residencial, y finalmente un apartado de conclusiones. Bueno, el estudio parte de nuestra pertenencia a la propia Unión Europea. La Unión Europea ha venido desarrollando políticas de promoción de energías renovables y de promoción de la eficiencia energética, fruto de las cuales ha sido o es necesario disponer de información desagregada que permita medir el impacto que van teniendo estas diferentes políticas. Con la anterior directiva de eficiencia energética, no la que acaba de salir hace unos días, ya se planteaban unos requerimientos de información para cualquier sector consumidor que iban más allá de lo que estadísticamente se estaba suministrando por parte de los Estados miembros. Fruto de ello fue que, al darse cuenta los políticos en Bruselas de que entre los objetivos que se habían puesto y la medición de impacto de lo que se iba logrando, se plasmó en el Reglamento de Estadísticas Energéticas vigente en la Unión Europea, y cuyo responsable es Eurostat, la Oficina Estadística. Se plasmó la necesidad de avanzar en unas estadísticas de mayor detalle para poder realizar, en principio, esos seguimientos de política, y también para dar información a todos los actores sectoriales en eficiencia energética y renovables que no se venía dando de una forma periódica y regular. Como consecuencia de este reglamento, Eurostat diseñó una estrategia en la cual se vio que el sector industrial estaba razonablemente bien en cuanto a estadísticas de consumo energético. El sector transporte era mejorable, pero con los datos que se están suministrando se puede hacer unas estrategias de seguimiento adecuadas, pero los sectores servicios y residencial pecaban, en el primero de ellos, de una falta de desagregación por rama de actividad, y en el segundo de ellos, el residencial, pecaban de que no se conocía ni tan siquiera cuánto de la energía que se consumía en el sector residencial era imputable a calefacción, a refrigeración, a cocina o a iluminación. Dado que, además, el consumo de este sector es representativo no solo en nuestro país, como veremos a continuación, sino en todos los países europeos, y que es un sector muy sensible a modificaciones demográficas y también de confort y de mayor disponibilidad de renta, Eurostat decidió priorizar los estudios de consumo de energía en el sector residencial. Para ello creó un grupo de trabajo que lo primero que hizo fue proveer con fondos europeos, proveer 1,5 millones de euros de apoyo a los países que hicieran estadísticas energéticas desagregadas en el sector residencial. Eso es lo que se llaman los proyectos SET, y los resultados de ese proyecto para España son los que hoy vamos a presentar. A estos programas accedieron un total de 17 de los 27 Estados miembros. Y bueno, y fruto del trabajo que se ha desarrollado aquí en España, y aunque no estén presentes, quiero felicitar
a los compañeros míos de IDAE, que bajo la coordinación mía han logrado que el estudio llegara a buen término. Fruto de eso ha sido una confianza de Eurostat en IDAE creciente hasta tal punto que el siguiente paso de estrategia nos ha sido ofrecido y lo hemos aceptado como coordinadores nosotros desde España, coordinando a países que tienen una experiencia en estos temas de muchos años, como pueden ser, ahí lo pueden ver ustedes, el Reino Unido, Holanda, Austria o Eslovenia. Y es la producción de un manual estadístico que permita homogeneizar los trabajos y los resultados de los consumos de energía en el sector residencial. Es un proyecto que está actualmente en marcha, tiene como objetivo que en 2013 exista un manual estadístico y se dé a finales de 2013 una formación a todos los Estados miembros y que va en paralelo con el nuevo reglamento de estadísticas energéticas que probablemente en octubre o noviembre del año que viene sea aprobado y exija ya el reglamento a nivel europeo, es prácticamente una ley de obligado cumplimiento y sin transposición, que exija ya a los Estados miembros informar sobre los consumos del sector residencial, no solamente por fuentes de energía, como se estaba dando hasta ahora, sino también por usos de esa energía. El porqué de la importancia del sector y por qué Eurostat la ha tomado como primer punto de ataque para mejorar sus estadísticas es que, por ejemplo, en el caso español, este sector representa ya el 20% de los consumos finales de energía en España. Pero además crece, tiene una tendencia de crecimiento muy potente. Como ven ahí, la media del 2000 al 2010 ha sido un crecimiento de consumo medio anual del 2,2%. Pero es que en los años 2009, 2010 y 2009 el crecimiento, y estando en plena crisis económica, ha sido del 5% del consumo de este sector. Aparte, es un sector que está muy atomizado y que tiene un equipamiento principal, que es la vivienda. Y como construyes la vivienda, así vas a consumir probablemente el resto de tu vida, porque la vivienda es un equipamiento de un largo periodo de vida útil. Está muy afectado también por movimientos, por incrementos de población, por supuesto, y por aumento de la renta per cápita, que rápidamente se traducen en aumento de confort, en aumentos de equipamiento y, en resumidas cuentas, en aumento de ese consumo energético. Bueno, ¿cómo nos planteamos nosotros el proyecto aquí en España? Aquí en España la información sobre lo que se consume en el sector residencial suele provenir de la oferta energética a través de los suministradores y dicen lo que distribuyen en el sector residencial. Y hasta ahí paraba el conocimiento. Antiguamente, cuando el mercado no estaba liberalizado, pues se podía hacer un análisis un poco más profundo de a qué tipos de clientes dentro del sector residencial y a lo mejor a qué usos principales. Pero con la liberalización del mercado esa posibilidad desapareció. Y entonces nos encontrábamos ante el reto de cómo, partiendo de la línea y tomándola como referencia del consumo energético del sector residencial, llegábamos a desagregar el consumo no solo por fuentes energéticas, sino también por usos. Y para eso se han utilizado por primera vez en España el tema de una metodología de acercamiento y de aproximación bottom-up, que significa no vamos a ver solo lo que los suministradores dicen que han dado al sector, sino que vamos a determinar vía al consumidor qué es lo que ha gastado y en qué. Para eso se han utilizado tres técnicas estadísticas, una basada en encuestas, otra que ha sido integración de datos de diversas fuentes energéticas, de las encuestas de los suministradores, administradores de fincas, y otra que ha sido novedosa, no solamente en España, sino en la Unión Europea, ha sido de la medición de los consumos de energía eléctrica aparato por aparato en 600 casas. ¿Cómo se enfocó el estudio con estos instrumentos? Bueno, podíamos haber hecho un estudio por las 6 o 7 zonas climáticas del Código Técnico de la Edificación,
o incluso a nivel de provincia. Pero como en todos los proyectos y en todo, existe un límite presupuestario. Y el hacerlo con esa representatividad pues hubiera significado hacer del orden de 25.000 encuestas en todo el territorio nacional. Por lo tanto, lo que fuimos fue menos ambicioso, porque lo que tratábamos de determinar era los consumos a nivel agregado nacional, y nos planteamos 3 zonas climáticas que han sido pues, más o menos las que se han utilizado de toda la vida: el Atlántico Norte, el clima mediterráneo y el clima continental. Inicialmente pensábamos hacerlo para varios tipos de pisos, o sea, de casas, pero también por limitación presupuestaria nos tuvimos que conformar con lo que era bloque de vivienda y unifamiliar. Con esas premisas se hicieron una encuesta telefónica, cuyo objetivo era determinar básicamente los equipamientos y las características de la vivienda y ver la posibilidad de si también podía el usuario informar sobre los consumos y la facturación de esos consumos. Y después se hizo una encuesta presencial basada en un panel, ahí estuvo trabajando con nosotros la empresa Nielsen, que tenía por objetivo lo mismo que la otra, la anterior, pero en el tema de facturación y consumos energéticos era mucho más exigente. Muchos me pueden preguntar que por qué 2 encuestas para el mismo objetivo. Porque teníamos serias dudas, y así lo confirmaron los resultados, que en una encuesta telefónica, que técnicamente es inviable tener a alguien contestando por teléfono más de 20 minutos, alguien fuera capaz de suministrar los consumos vía factura de electricidad, gas o combustible que tuviera en su casa cada 2 meses, que es más o cada mes, que es cuando se factura. Y eso lo demostró. La encuesta telefónica es muy buena para equipamiento de las casas, pero no es tan buena para determinar consumos energéticos. Mientras que la del panel es aceptablemente buena y prácticamente en equipamiento da lo mismo, y en la parte de consumos energéticos ha demostrado un alto grado de bondad. Luego hicimos, como ya he mencionado, los consumos eléctricos de todos los aparatos en 600 viviendas durante 3 estaciones, otoño, invierno y verano, igualando después los consumos de primavera a otoño también por simplificaciones de tipo económico. Y adicionalmente a estas operaciones estadísticas de campo, pues se contó con información vía el Ministerio de Industria de lo que era el suministro de energía a los hogares españoles. Se contó también con la colaboración de los administradores de fincas para determinar consumos en bloques de pisos con sistemas centralizados de calefacción, y ahora vamos a comenzar por los resultados. Bueno, el consumo energético del sector está prácticamente concentrado en 2 fuentes de energía. La electricidad, que año a año y paso a paso se va imponiendo como fuente de energía principal, que ya lo es, pero va incrementando su cuota de mercado, y después el gas natural. Hay que mencionar también que se han detectado de estadísticas propias de IDAE fuertes consumos de biomasa en el sector residencial, localizados sobre todo en una biomasa de tipo no comercial y focalizada geográficamente en áreas rurales. Aquí no nos pudimos valer de las encuestas, porque el problema que tiene la encuesta es que cuando tú haces un panel o una distribución muestral, si quieres saber lo de biomasa tienes que enfocar directamente a los sitios donde se consume biomasa, y en una ciudad, por desgracia, de momento no se está consumiendo biomasa en grandes cantidades. Con lo cual, los resultados de la encuesta es que la penetración de la biomasa era bajísima en el sector residencial. Nosotros habíamos hecho el año anterior una encuesta para determinar, para el Plan de Fomento de Energías Renovables, cuáles eran los consumos de biomasa en todos los sectores de consumo, incluido el sector residencial. Y esa ha sido una de las fuentes de datos que, junto con las encuestas, se han integrado sin tomar los valores de las encuestas como válidos, porque tanto para el carbón como para la biomasa nos daban penetraciones muy bajas.
Los resultados a nivel global marcan que por zonas climáticas la que más consume es la zona mediterránea, casi a la par con la zona continental, y que por tipo de vivienda los consumos de los pisos superan los consumos de las viviendas familiares, pero por muy poco, y hay que tener en cuenta que hay muchísimos más pisos que viviendas familiares. Y ahora veremos en los resultados a qué se debe. Esto se debe ni más ni menos a que el consumo de una casa unifamiliar global, el total de un año, prácticamente sobrepasa el doble que de una construcción en piso. Porque, lógicamente, no está aislada por los cuatro costados ni por el techo, y eso, al final, por muy buen aislamiento que se tenga, se traduce en unas mayores necesidades de acondicionamiento térmico, sea calefacción o refrigeración. El hogar medio español, con este estudio, viene consumiendo unos 10.000 kilovatios hora al año, de los cuales más de un tercio están compuestos por electricidad. Y, lógicamente, aquí las bondades del clima, con un clima tan variable que tenemos entre el norte, el sur, el este y el oeste, son determinantes. Por ejemplo, las unifamiliares en zona continental ven que prácticamente son 20.000 kilovatios hora con respecto a un piso de esa zona que está más o menos en la media de 9.700. ¿Cómo se reparte este consumo, que es donde ya entraba el proyecto? Bueno, por fuentes energéticas, ya lo hemos dicho antes, la electricidad y después el gas natural son las primordiales, y luego un gran consumo de leñas, cortezas y demás productos de biomasa forestal que no están incluidos en los circuitos comerciales, no tienen una valoración económica. Cuando nosotros hemos llegado con una encuesta, ¿cuánto se ha gastado usted? No, mire, es que yo tengo biomasa, no me cuesta nada, la cojo del monte. Eso ha sido la contestación de todos los que han dicho que tenían biomasa en sus hogares. Hay poco circuito comercial. Para que se hagan una idea, la producción de pellets, que es alta en España, quiero recordar, unos 600.000 toneladas, pues bueno, la producción de pellets en consumo nacional en el sector residencial es prácticamente inexistente, y esa sí tiene presencia en los entornos urbanos o de coronas de ciudades. ¿Y en qué se gasta esto? Pues la mitad prácticamente se está gastando en calefacción y luego en agua caliente sanitaria, dejando un 20% para electrodomésticos, muy poca representatividad de la refrigeración, y un dato que sorprende es que los consumos de los aparatos en stand-by multiplican casi por 3 el consumo en refrigeración a nivel nacional. Y en electricidad representan ya el 7% de los consumos. Si analizamos un poco en los servicios o los usos en los que se ha gastado, pues bueno, el 47% es calefacción, es mucho, pero si nos comparamos con la media europea, que está entre el 65 y el 70, tenemos un clima que haría pensar que nuestro sector residencial tuviera que ser muchísimo más eficiente. Y en calefacción, prácticamente, dado que existe mucho hábitat rural, está dominado por biomasa, prácticamente con el 35%, aunque el gas natural representa el 25% y hay todavía una fuerte presencia de productos petrolíferos. Más datos que se han sacado del estudio. Pues bueno, el 90% de los hogares tiene algún tipo de calefacción. Las calderas de alta eficiencia de condensación solo están presentes en el 1% de los mismos, y las instalaciones centralizadas solo llegan al 8% de los hogares españoles. Aunque en números absolutos se demuestra que esas instalaciones están consumiendo del orden de un 20% menos que las instalaciones individuales con otras tecnologías. Los equipamientos son relativamente viejos, son de 9 años
y se viene utilizando más o menos 4 meses al año, una media de 7-8 horas diarias. En el agua caliente sanitaria, que prácticamente existe en todos los hogares españoles, el combustible que domina es el gas natural. Las renovables ahí bajan su representatividad ya hasta el 15%, y sigue existiendo una importante presencia de gasóleos y de GLPs en este sector. La electricidad sigue pesando, esto es algo que no ha variado desde estudios antiguos, más o menos el 5%, y solamente, también en este caso, el 1% de las calderas, que es el equipamiento principal para este uso, son de alta eficiencia. Y ya ha habido penetración importante de energías renovables térmicas, e incluso con la nueva definición de geotermia dada por la Directiva de Renovables, ya hay presencia de geotermia en los hogares españoles. Bueno, el servicio de cocina aquí, prácticamente casi la mitad del consumo es satisfecho por electricidad. Y la penetración de las cocinas eléctricas de cualquier tipo ha sido importante. Y es una tendencia que se confirma año a año por ventas, es una tendencia que se incrementa. Prácticamente los hogares españoles prefieren tener un equipamiento en el cual el 60% está con electricidad a equipamientos basados en gas natural o GLP. El servicio de refrigeración es básicamente eléctrico. Hay un poquito de hogares que han cogido aparatos de refrigeración con sistemas de gas, pero básicamente es eléctrico y está basado en bombas reversibles. Aquí la edad del equipamiento es relativamente joven porque fue instalado básicamente en los años previos a la crisis. El estudio ha permitido determinar que en la iluminación estamos hablando de unos 400 millones de bombillas, que se traducen en unas 23 bombillas por casa, más o menos en media con otros estudios que realizó en su día Red Eléctrica y la CNE. Y lo que sí ha puesto en evidencia es que ya hay una alta penetración de bombillas de alto consumo, aunque se siguen manteniendo las bombillas estándar incandescentes, que como ya saben por directiva van a desaparecer. Los electrodomésticos son otro punto importante. El 21% del consumo es ya total, es de electrodomésticos, y aquí el aparato que prima es el frigorífico. Y para ir terminando, ¿qué electrodomésticos tenemos más intensivos? Bueno, pues básicamente los que se dedican a la conservación alimentaria, seguidos después de los dedicados a tareas de limpieza y ya en menor medida la televisión. Y destaca, entre ellos, una vez más, el stand-by. Y el stand-by está asociado también, hay que tenerlo en cuenta, a unos equipamientos en los cuales se detectan hasta las tasas de multiequipamiento, como en concreto las televisiones, que ya vamos a una media de 2,2 por casa, o los portátiles. Bueno, las energías renovables. Gracias a los estudios y estadísticas que se han incorporado en este estudio, podemos decir que hay unos 2 millones de casas con energías renovables, pero que todavía hay necesidad de información. Hay muchos usuarios que no distinguen paneles térmicos solares de fotovoltaicos. ¿En cuánto estamos de gasto? Pues en unos 17.000 millones de euros, que se traducen a una media de 1.000 euros por hogar. Y bueno, estas son las principales conclusiones que les dejo ahí, no les voy a marear más porque además hay que dar entrada a los siguientes ponentes. El estudio pueden descargar 2 documentos adicionales desde la propia web de IDAE en estos enlaces que les pongo aquí para el que esté interesado en ampliar información. Bueno, muchas gracias y perdón.